soy Irene y hoy vengo a contaros una historia. La historia de cómo, por culpa del bullying, perdí a mi mejor amiga Paula. Este vídeo no ha sido nada fácil de hacer, no me sentía capaz de grabar y contaros aquí, ante una cámara, cómo he perdido a la persona que más quería en el mundo. Pero creo que es importante que sepáis las consecuencias que tiene insultar a alguien. Aunque para ti sean unas risas en clase, para esa persona no lo es. Y lo que para ti es tirarle los libros o reírte de ella, puede llegar a querer quitarse la vida. Por lo tanto, si has presenciado a alguien haciendo bullying o has sido partícipe, aunque sea riéndote de él, no lo hagas. ¿Sabes que esta noche hay una fiesta? Tenemos que ir sí o sí. Yo voy sí o sí. ¿Qué hacéis? ¿Se te ha caído? Vale, mira la foto que va. ¿Esa es Paula? Chicos, mira. Tía, esta noche hay una fiesta, me lo ha dicho Marcos. Encima nos han invitado, si quieres podemos ir. Vale, pues si quieres vamos. ¿A ¿Sí? qué hora es? A las 9:30 o algo así. Vale, pues a las 9 en mi casa. Vale. Adiós, guapa. Tía, no estés triste. Tía, pero es que me han hecho pasar súper mal hoy con lo de los libros y lo de que se han reído de mí en clase. Es que estoy hasta ya. Mira, ¿sabes lo que podemos hacer? Me han ¿Qué? dicho que esta noche hay una fiesta en el Puerto Ocio. ¿Sí? Sí, y que vamos todo el mundo. No sé si me apetece ir. Pero así te despejas y nos lo pasamos bien. Tienes que pasar de ellas y no hacer caso a lo que te digan o a lo que te hagan. ¿Pero a qué hora es la fiesta? Mira, es a las 9:30. Quedamos a las 9. Y encima me han dicho que va tu novio. ¿Joaquín? Sí. ¿Él va? Claro. No me ha dicho nada. Tía, no sé, no pasa nada, pero os veréis allí, puedes estar conmigo, con quien sea, hacer amigos, pero pasa de ellas de lo que te digan, ¿vale? No sé si es buena idea. Sí, mira, escúchame. A las 9 quedamos y nos vamos y llegamos allí, ¿vale? Vale. My doubts have disappeared under street lights. Couldn't give a single fuck about those hard times. Queridos papá y mamá, esta decisión no ha sido nada fácil de tomar, pero creo que no había otra escapatoria. No quiero que os sintáis culpables en ningún momento y por favor no dejéis que esto os separe. En cuanto a todo el mundo que me ha hecho sufrir, no os voy a guardar rencor. Solo espero que estéis orgullosos de haber conseguido lo que queríais. Irene y Joaquín, habéis sido las personas más importantes para mí y a pesar de que os hayáis liado, os deseo lo mejor. En resumen, gracias a las personas que siempre han estado ahí, pero ya no puedo más. Es mi vida y he decidido no continuar con ella.